¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos de diversas maneras, siempre rodeadas de misterio y desapariciones. Una de las últimas ocurrió en enero de 2017, cuando la Guardia Costera de Florida anunció en un comunicado que un navío con destino a la Florida había desaparecido tras partir el día anterior desde las Bahamas. Después de 84 horas de investigación, se suspendió la búsqueda sin rastro de la embarcación y sus tripulantes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Café Coloquio. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Saludamos a todos nuestros suscriptores, oyentes, amigos y todos los que apoyan este proyecto. Mauro, yo quisiera saludar en estos momentos a un amigo del proyecto llamado Camilo Silva. Lo saludamos, él es psicólogo, un amigo querido, salsero. Lo estamos saludando desde acá y muy especialmente también saludamos a Angélica Alzate, ella es suscriptora, seguidora nuestra. Saludamos a Angélica, a su hija, a su compañero de vida, a toda su familia. Les mandamos un abrazo desde acá, desde Café Coloquio. Claro que sí, un saludo muy especial entonces para Camilo. Saludos para Camilo y para Angélica desde los estudios de Café Coloquio. Raúl, tema pero bien interesante este tema del Triángulo de las Bermudas. Sí, hombre. Muy interesante. Es un misterio que siempre, a mí personalmente me ha llamado mucho la atención porque considero que es el misterio perfecto. Sí, hombre, yo desde muy joven, muy pequeño, diría yo desde niño, también escuché el tema y por parte de un libro que en ese tiempo eran los libros que nos llevaban conocimiento y sobre todo estos datos curiosos, que era un libro de círculo de lectores, era que llamaban, ¿no es cierto? El Círculo de Lectores. Sí. Y tuve en mis manos un libro que hablaba del misterio del Triángulo de las Bermudas. Yo tuve muchos libros del Círculo de Lectores. Recuerdo que era la forma que teníamos nosotros en aquel entonces de acceder al conocimiento. De acceder al conocimiento. Ellos tenían una forma de mercado muy interesante porque iban de casa en casa. De puerta en puerta, de puerta en puerta ofreciendo una suscripción. Te suscribías, veías los títulos, escogías el título, te llegaba y podías ir pagando el libro. Y tenía mucha variedad de títulos. Tenía mucha variedad. Yo logré obtener varios títulos del Círculo de Lectores. Bien interesante. Inclusive uno de los primeros textos que leí yo de El Triángulo de las Bermudas es ese mismo texto al que tú te refieres, porque era tu libro. En algún momento me lo prestaste. Y bien interesante porque claro. El Triángulo de las Bermudas es un misterio que arropa una cantidad de componentes súper interesantes. Por ello yo te digo a ti que es el misterio perfecto. Aquí hay una variedad de cosas, pero vamos a contextualizar. Y antes de entrar en el tema, yo quisiera invitarte, Raúl, a que nos sirviéramos un café. Dale. Y ya con café en mano, hablemos acerca de qué es el Triángulo de las Bermudas, a qué nos referimos con el asunto del Triángulo de las Bermudas. Vamos a contextualizar a nuestros oyentes. Dale, Mauro, pero es que vea, primero que todo debemos de preguntarnos, ¿sabemos realmente qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay de leyenda y qué hay de realidad? Por ejemplo, es cierto que en esa zona geográfica del planeta desaparecen barcos, aviones y personas sin dejar rastro. Vamos a hacer ese recorrido como lo indicas y empecemos por definir qué es el Triángulo de las Bermudas. Mauro y oyentes, ¿Por qué le dicen a esto triángulo? Sí, mira que le dicen el Triángulo de las Bermudas porque está formado, primero que todo, por 1,1 millón y medio de kilómetros cuadrados. O sea, es una finquita chiquita entonces, una cosa pequeña. Eso está en alta mar, ¿no es cierto? Dentro de un triángulo equilátero, que sabemos que el triángulo equilátero es el triángulo que tiene los tres lados iguales, y de ahí viene pues su nombre,
que forman las puntas de las Islas de las Bermudas, Puerto Rico y Miami en la Florida. Esos 3 puntos forman ese triángulo y resulta que esa es la región que es muy transitada y ha sido un cruce de caminos con mucho tráfico desde los primeros tiempos de la exploración europea. Por ahí básicamente es un lugar donde deben de pasar muchos barcos y muchas aeronaves. Entonces este triángulo imaginario que estamos hablando encierra un secreto dentro de él. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar. Imagínate que casi 100 aviones, que se sepa pues, que han reportado, y miles de personas. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿están todos ellos en el fondo del mar? ¿Han ido a otra dimensión? ¿Están hundidos con la ciudad perdida de la Atlántida? Miremos entonces y sigamos el recorrido. ¿Por qué? Vamos a contextualizar cuándo es que empieza a coger tanta fuerza y tanto auge este Triángulo de las Bermudas. Y hablando en el contexto y de las primeras menciones del triángulo que llamaron Triángulo del Diablo, tenemos que remitirnos a una fecha en el año de 1945, cuando una cuadrilla de aviones de la Marina de los Estados Unidos sobrevolaba ese sector, Mauro. Es uno de los casos más icónicos y relevantes acerca del Triángulo de las Bermudas, o más difundidos, ¿cierto? Ese es como el más difundido. Entonces resulta que esta cuadrilla de 5 aviones de la Marina norteamericana estaban sobrevolando la zona y desaparecieron. Y hubo un 6º avión. Incluso un 6º avión, un avión de emergencia llamado el Martin Mariner, que salió a acudir al rescate de estos 5 primeros aviones desaparecidos, también desapareció. Resulta, Mauro, que en total desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. Y en la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar. ¿Cómo te parece? Tremendo. Entonces ahí se empieza a configurar esta historia, esta leyenda, esta fama que ha tenido este sitio geográfico. Pero la primera noticia escrita sobre este misterio data del año 1950, 5 años después de la desaparición de esos 6 aviones. Aquí fue donde un periodista decidió hacer su nota. Un periodista, digámoslo, un poco sensacionalista, llamado Edward Van Wycliffe Jones. Él escribió en un diario llamado el Miami Herald. Él escribió acerca de la extraña desaparición de un número de barcos en las costas de las Bahamas. Y 2 años después se sumó a este misterio el escritor también llamado George X. Sand, que aseguró que en la zona había unas misteriosas desapariciones marinas. Y más adelante, también en el año de 1964, la revista de artículos de ficción Argosy Magazine publicó un completo artículo titulado, imagínate qué tan sensacionalista, El mortal Triángulo de las Bermudas, en el que en ese artículo se hablaba de extrañas desapariciones, de fenómenos paranormales y misterios que hacían que quien navegaba esas aguas automáticamente se desaparecía. ¿Cómo te parece, pues, cómo se fue construyendo esto a partir de artículos, de revistas y de artículos periodísticos? Pues que es muy interesante, pues, cómo se va desarrollando, y tiene sentido que se genere específicamente esta visión de misterio en el Triángulo de las Bermudas. Es que, Raúl, para hacerte una analogía simple, pues hablemos de calles. La calle del frente de mi casa, pues es una calle poco transitada y no te vas a encontrar con una gran cantidad de accidentes de tránsito, ya que pues es muy transitada. O sea, no es muy transitada. No es muy transitada. Debido a que estamos pues en un barrio. Un sector residencial. Pero si nos vamos para la autopista, allí pues contar cantidades y cantidades de accidentes. Lo mismo ocurre en el Triángulo de las Bermudas, porque resulta, Raúl, que esta zona, ese lugar, el Triángulo de las Bermudas, es espacio obligatorio para la exploración desde Europa a América, al continente americano. Por ahí es obligatorio el paso. Es obligatorio el paso, aparte de que es obligatorio, es el más corto, y se hace más corto también por una característica que tiene este lugar en específico, y es que hay unas corrientes marinas que permiten la navegación más rápida. Como una especie de atajo. Entonces los barcos, los navegantes expertos alcanzan estas corrientes y logran hacer sus viajes en mucho menos tiempo del que lo harían sin tomar este atajo como tal.
Entonces, al haber tanto tráfico aquí de embarcaciones y también de aeronaves, pues también hay una gran cantidad, un porcentaje altísimo de que ocurran muchos accidentes. Claro, tiene sentido esa lógica. No veo ninguna fisura en esa lógica. Entonces, Mauro... No veo fallas en tu lógica. Sí, mirando y en el desarrollo pues, de este tema, llegamos a un punto que se hace bien llamativo, bien atractivo, y es que existen muchas leyendas del Triángulo de las Bermudas. O sea, existen diversas teorías, todas obviamente sin demostrar, que pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona. Y yo te quiero invitar a ti, invitar al oyente a que exploremos cuáles son algunas de las teorías más sorprendentes, inclusive más locas. Locas y descabelladas. Por ejemplo, una de estas que me parece a mí una locura es que algunas personas han desarrollado la siguiente teoría, Raúl, y es que dicen que en el Triángulo de las Bermudas posiblemente lo que hay es un agujero negro. Hágame el favor. Hágame el favor. Entonces, bueno, para las personas que de pronto son inquietas por el asunto del misterio y por los fenómenos extraños que ocurren fuera de nuestro planeta, en algún momento de sus vidas han oído escuchar acerca de los agujeros negros. Entonces, no tiene sentido que un agujero negro, que es algo que ocurre debido a cuando finaliza una estrella, se convierte su masa, que es tan pesada, en un agujero negro, pues esto atrae. Es tan atrayente, es tan fuerte la atracción de un agujero negro, que incluso la luz le es imposible escapar de un agujero negro. Imagínate, donde hubiera un agujero negro en el Triángulo de las Bermudas, pues no existiríamos nosotros. Imagínate. Ahora mira la otra teoría también bien descabellada, y es que supuestamente ahí está debajo, está el continente perdido de la Atlántida. Y además es muy romántica, sí, muy interesante, te lleva pues como a eso de la aventura y el misterio, y te evoca a diversas películas que han hecho acerca del continente o de la ciudad perdida. Atlántida. Sabemos pues que esta ciudad continente es mítica gracias a un libro de Platón llamado Diálogos, donde Timeo y Critias hablan pues del tema. Y hablan que los atlantes perdieron la soberanía de la tierra de la mano de los atenienses, que eran sin duda superiores a ellos. Entonces esta teoría fue reforzada por un psíquico llamado Edgar Cayce, un señor de 1877 y murió en 1945, asegurando que los atlantes tenían una tecnología muy desarrollada que consistía en unos cristales de fuego, así lo llamó él, que literalmente esos cristales de fuego lanzaban rayos y obtenían energía. Resulta que el experimento salió tan mal que su maravillosa isla, o sea, la Atlántida, terminó hundida. O sea, se salió de control el experimento. Y la isla terminó hundida, y el poder de esos cristales, dice este señor, seguiría activo hoy en día, y es lo que interfiere con los aparatos tecnológicos de los barcos y los aviones. Bien interesante esa teoría. O sea, que al parecer uno de los desarrollos de los atlantes todavía es activo y es el que se encarga de estas desapariciones. Mira que hay otra que me parece incluso muy folclórica, porque habla acerca de los monstruos marinos en el Triángulo de las Bermudas. Si tú te fijas en mapas antiguos de navegantes, siempre está allí el dragón y el Leviatán. El Kraken. Entonces, bueno, una de las teorías que hay es que allí hay unos monstruos de enorme envergadura que lo que hacen es que acaban con estas embarcaciones, se las tragan, las desaparecen. Resulta, Mauro, que con respecto a lo que dices, parece ser que en ese sector, en esa zona, en el mar hay unos calamares gigantes, pero son calamares que miden más o menos 13 metros y pesan alrededor de 1 tonelada. Pues un animal con ese tamaño sería insignificante y muy pequeño para un barco de carga, por ejemplo. No le haría ni cosquillas. No le haría ni cosquillas. De pronto un pequeño bote. Sí, pues. De pronto un yate pequeño. Pero además estos calamares gigantes o de las grandes profundidades no suelen interactuar mucho con los humanos, y antes son de pronto muy tímidos y huyen.
Y aparte Mauro, de que ellos no están muy en la superficie, sino que viven a grandes profundidades, aunque exacto. salen pues a cazar cachalotes, según lo Esa- comentaba, o los ¿cierto? cachalotes a ellos. O los cachalotes a ellos, sí. Bueno, hay otra teoría descabellada que es que en ese sector hay ovnis. O sea, es otra teoría bien improbable, pero mira lo que dicen, que la zona es una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de personas para llevárselas a sus planetas para estudiarlos. Las teorías más alarmistas aseguran que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades para después usarlas en nuestra contra e invadirnos. Pero también Hay una más amable, ¿no? Y hay una teoría como más amable que dice que los extraterrestres se apropian de personas que están en zona estacional con el fin de salvar a la humanidad del gran holocausto final. ¿Cómo te parece? Bien interesante, pero Raúl, ¿y cuál es la realidad del Triángulo de las Bermudas? Te cuento que la ciencia habla y dice lo siguiente. Al igual que las leyendas, las posibles teorías científicas también son muchas. Normalmente tendemos a dotar de un significado sobrenatural aquello que no podemos explicar. Y se vuelve como más atractivo, ¿no? Sí, señor, Nos pero- llama más la atención. Pero la realidad también puede acabar con una buena historia de ficción. ¿Será que vamos a acabar hoy con esa historia de Ay, ficción? ojalá que no, porque a mí me encanta ese misterio. Pero mira que estas son algunas de las teorías más probables de lo que puede estar pasando en el Triángulo de las Miremos a ver Bermudas. cuáles teorías desde el aspecto científico pueden darnos explicación o razón de esto. ¿Con cuál empezamos, Mauro? Mira que una de las que de pronto resalta más y que le veo yo sentido es a errores humanos. Sí. Por desgracia, los errores humanos ocurren, Raúl. En todos los contextos, Mauro. Y muchos de los accidentes que han tenido lugar en estas zonas tienen que ver con errores de cálculo, con fallos tecnológicos, de grandes aparatos o con malas decisiones. Sí. ¿Sí o no? Es algo que nunca se podrá demostrar simplemente porque ocurren porque ocurren en zonas extensas, demasiado extensas y muy lejanas de la costa. Sí. Entonces, eso me hace acordar como la teoría de... Hay una teoría por ahí filosófica muy interesante y es la del rayo, que si cae un rayo en la mitad de la selva y le cae a un árbol y lo destruye, pero si no hay nadie que esté viendo la caída de ese rayo... ¿Hace ruido o no hace ruido? ¿Hace ruido o no hace ruido? Pues, porque ¿quién hay allí para comprobar que lo escuchó? Claro. Es algo similar, porque imagínate en una extensión de 1.1 millón y medio de kilómetros cuadrados Enorme. en alta mar, pues es muy complejo que haya alguien allí para darse cuenta de realmente qué fue lo que ocurrió. Entonces está ahí los errores humanos o los fallos tecnológicos o la falla de interpretación de esos elementos de navegación. Entonces ahí siempre va a estar presente en muchos contextos, como te decía ahora, el error humano. Pero bueno, Mauro, también hay otra teoría y otra posible explicación de lo que sucede allí desde la meteorología. Entonces se dice, hombre, Mauro, que en ese sector suceden muchos tifones, huracanes y grandes tormentas que provocan olas, inclusive que de cientos de metros, imagínate, megaolas. Entonces... no hay barco que lo aguante. Exacto, fácilmente estas olas pueden ser los causantes de accidentes de las grandes embarcaciones en el mar y también ese tipo de tifones, huracanes o tormentas pueden afectar las aeronaves que pasan por el sector. Mira, hay otra teoría que a mí me llama mucho la atención, porque es que se trata de variaciones magnéticas y niebla electrónica. ¿Habías oído escuchar acerca del término de niebla electrónica? Es bien interesante, había escuchado algo parecido. Es un fenómeno bien interesante. Pues en el caso de las variaciones magnéticas tiene sentido, porque mira que una de las cosas que se argumenta en el momento de estos siniestros y de grabaciones que han logrado recuperar es que dicen que las brújulas se vuelven locas. Sí. Entonces hay un fenómeno magnético allí que lo que hace es que las brújulas empiecen a apuntar al norte verdadero, al norte terrestre como tal, ¿cierto? Sí. Pero resulta que las brújulas deben apuntar es al norte magnético. Magnético, no geográfico, no magnético. Entonces, claro, como su principal herramienta de guía es la brújula, esta gente queda completamente perdida,
porque se distorsiona y se vuelven locas las brújulas. Mauro, y es que tiene sentido porque imagínate que se tienen datos de que el propio Cristóbal Colón le sucedió eso que tú nos indicas en su viaje hacia el nuevo continente. Imagínate que a su paso por la zona, que fue el 8 de octubre de 1492, en su bitácora él escribía que las brújulas se estropearon y dejaron de marcar el rumbo. ¿Cómo te parece, Mauro, que Colón no dijo nada a la tripulación? Nada. No dijo nada porque probablemente eso evitó que lo tiraran por la borda a alta mar, en un punto en que los tripulantes ya estaban desesperados por alcanzar la tierra firme. Finalmente logró pasar por el sector, pero sí indica en su bitácora que la brújula se estropeó, la brújula del barco. Es que imagínate en los zapatos de Cristóbal Colón estar en el momento, un momento histórico donde se conjugan una cantidad de cosas, porque son creencias acerca de lo que ocurría cuando se terminaba el mar. En aquel entonces recuerda que pensaban que la tierra era plana y que caían por un abismo. Creencias religiosas. Entonces una de las alternativas que tenían era agarrar a este señor que era el que se los había llevado y tirarlo por la borda para ver si apaciguaban la ira de los dioses. Referente a esto de estas fallas magnéticas está el asunto de la neblina, que también me parece muy interesante. Incluso hay casos, Raúl, de personas que van en una aeronave y de pronto ven una neblina. Los instrumentos de navegación de la aeronave se vuelven locos también. Y ellos dicen que ven un vórtice. Sí. Una especie de túnel, vórtice. Vórtice electrónico. Y hay un caso, un señor que va en un avión y pierde contacto con la torre de control por unos pocos minutos. Resulta que cuando vuelve otra vez a tomar contacto, él sale de ese vórtice, deja atrás un tiempo pues nubado, con rayos y centellas, y de pronto sale a un lugar donde hay un sol radiante. Y cuando se comunica con esta gente, dice, usted está en tal y tal parte. No, pues es que es literalmente imposible que yo esté acá, porque para yo recorrer esa distancia necesito por lo menos media hora, una hora, qué sé yo, pero no unos cuantos minutos, sino que bastante tiempo. Pues cuando yo te decía que el Triángulo de las Bermudas es el misterio perfecto, te lo resumo. Esto tiene viajes en el tiempo, tiene desapariciones, se habla de que la gente puede haber entrado a otra dimensión. Dimensiones alternas. Entonces, mira cómo aquí también hay un caso donde hablan acerca de que estas personas incluso viajan en el tiempo. Bueno, Mauro, existe también otra teoría científica y es los agujeros azules. Resulta que el subsuelo marítimo de las Bahamas tiene unos agujeros azules. ¿Qué es eso? O sea, muchos que nos están escuchando en este momento se pueden estar preguntando qué son los agujeros azules. Resulta que son unas grutas de miles de años que existen en la zona y que crean corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a la deriva barcos, inclusive de gran tonelaje. Son unas cuevas verticales que son profundísimas. Se tiene constancia inclusive de que la más profunda del mundo, que está situada en esta zona, se llama Agujero Azul de Sacha-Jongleck y tiene 300 metros de profundidad. ¿Cómo te parece? Pero estos agujeros no solo existen aquí en el Triángulo de las Bermudas, también los hay en la península de Yucatán y en el arrecife de Lighthouse de Belice en Centroamérica. Pero esa es otra teoría, Mauro. Qué interesante la teoría. Oíste, no es lo mismo en todas las grutas que las fosas, ¿cierto? Estamos hablando de algo diferente. Yo creo que sí, Mauro. Sí, porque por ahí he escuchado acerca de la fosa de las Marianas. De las Marianas, que es la más profunda, sí. Y creo que eso sí sobrepasa los 300 metros, pero con mucho creces. Mira que hay otra teoría bien interesante, Raúl, y se llama se trata de explosiones de metano. Y aquí sí te voy a leer el artículo, abro comillas y voy a leer, porque es bien interesante, es un dato científico que es pues muy chévere tenerlo en cuenta, ¿no? Y dice lo siguiente: un reciente estudio de este mismo año en las aguas de Noruega puede aportar una nueva teoría respecto al Triángulo de las Bermudas. En esta zona, en unos cráteres muy profundos, similares a los agujeros azules, habrían grandes concentraciones de gas metano. En la zona de las Bahamas
el calor de las aguas tropicales y el de los propios barcos haría que este metano explotase, formando no solo virulentas corrientes marinas, sino que destrozando buques de barcos como si fueran de papel. Esto es un estudio científico que también arroja que hay unas grandes concentraciones de este gas metano que puede generar pues una explosión debido a los calores que generan los propios barcos y la temperatura del ambiente como tal. Y los mismos aviones también. Mauro, pero es que mira, como hemos venido desarrollando el tema, las teorías son muchas. Desde las más extravagantes, hablamos de agujeros negros, pero hablamos también de algo que es muy interesante y es de dimensiones paralelas, de viajes en el tiempo. Todas esas teorías, algunas muy extravagantes, otras como las estamos tocando acá en este momento más científicas, pero ninguna solución a este enigma, o quizás un cúmulo de todas pueden darnos alguna luz o alguna respuesta. Pero aún así, yo diría que finalmente la realidad se impone. O sea, no hay nada en esta zona de nuestro planeta que sea de especial relevancia comparándolo con otras zonas. Tú me decías ahora que hay un lugar por allá como en Japón, y no sé si en Asia, donde también se pierden muchos barcos. Incluso es conocido como el Triángulo del Diablo. Ajá. Y al parecer las desapariciones y pérdidas de embarcaciones superan las que ocurren en el Triángulo de las Bermudas. Pero hablamos de un mar bastante bravo. Es el Pacífico. ¿Estás hablando de Japón? De Japón. Sí. Entonces allí también hay pues una gran cantidad de desapariciones, incluso superiores a las del Triángulo de las Bermudas. Sí, es que es más, yo leía para este capítulo, yo leía unos informes de las aseguradoras como Allianz, como Lloyd, que son aseguradoras de estos cargamentos que llevan los barcos, containers, todo esto, y decía que era más alto, o era más alta la pérdida del 2013 a la fecha en otros sectores, como por ahí en Japón, en Asia, el Mar Muerto inclusive, que hay en el Triángulo de las Bermudas. Pero de todas formas, Mauro, yo no quisiera quitarle lo romántico, porque está claro que para nosotros como seres humanos siempre ha sido como más romántica la idea de que hay algo ahí sobrenatural, ¿no es cierto? Porque es que finalmente, ¿qué sería de la historia sin esos misterios? ¿Qué sería de la historia sin pensar que durante tanto tiempo la gente le atribuía los relámpagos y los rayos a los dioses? A los dioses, a Zeus, y que tenía pues esa arma como tal que era el rayo. Pero mira, Raúl, que viendo diversos estudios que han hecho acerca del Triángulo de las Bermudas, esto es un cementerio de aeronaves y barcos. Son muchas las embarcaciones que se encuentran en el fondo del mar que han sido descubiertas. Mauro, y la otra cosa que también alimenta el enigma y el misterio es que no han encontrado los cuerpos. No los han encontrado. No encuentran cuerpos de esas personas que han tanto... Ni osamentas tampoco. Claro, tanto las personas que iban, o tripulantes y pasajeros que iban en los barcos como en los aviones. Mira que por ejemplo, ahorita cuando estábamos haciendo la contextualización del texto y estábamos socializándolo antes de grabar, tú me hablabas de un caso de un señor que sale en su bote. En su bote y este señor se perdió. Se perdió. Llega a una isla. Va a dar a una isla. Él dice que ve unos barcos o una cantidad de embarcaciones varadas allí. Varadas ahí, ya viejas, ya dañadas. Él empezó a sobrevivir y para él había pasado 1 año, pero realmente habían pasado 7 años. Habían pasado 7 años. Y fue real esa historia, Mauro. Y entonces aquí cabe también tener en cuenta algo que sí es muy real y que no tiene nada de misterio, Raúl, y es que dicen los que se dedican a la investigación que se sabe más del espacio que de los océanos del planeta. Es que eso es tenaz. Entonces es mucho los misterios que nosotros desconocemos lo que puede estar ocurriendo. Mauro, y sabes una cosa también como un dato adicional y también curioso, es que en ese Triángulo de las Bermudas hay profundidades de hasta 8 kilómetros. Imagínate 8 kilómetros de profundidad en algunas partes del Triángulo de las Bermudas. El océano, el mar como tal, el océano, esas aguas, es algo muy misterioso y cuando, no sé si a vos te pasa, pero cuando yo voy y tengo la posibilidad de caretear, de estar pues en contacto con esa agua salada, siento como
como que ya hubiese estado allí en otro momento, como que hiciera parte de mi existencia. Claro. ¿En alguna otra vida? En Okay. alguna otra vida, y yo creo que de pronto en alguna otra vida, si existen las otras vidas, yo creo que yo fui pescador, porque me parece fantástico uno salir en un bote a pescar y esas cosas. Mauro, pero para ir cerrando, llegamos a unas conclusiones acerca de este tema del Triángulo de las Bermudas. Quisiera escucharte y vamos cerrando ya este capítulo. Mira que yo como conclusión quisiera aportar lo siguiente, y es que no deja, Raúl, de haber misterio en este lugar y en muchos otros lugares del planeta. No deja de haber misterio en el mar, no deja de haber misterio específicamente en el Triángulo de las Bermudas, cosas extrañas que no se pueden explicar. Qué lástima que yo soy tan malo para recordar los títulos. Hay una película que es relativamente reciente de una familia que sale desde la India, creo que va a América, y ellos van trasladando un zoológico, y cuenta un muchacho que va allí, cuenta que es el último que sobrevive. Eso se llama La vida de Pi. Junto con el tigre, cuenta pues la historia de toda esa travesía. La recomendamos a los oyentes, La vida de Pi. Es muy interesante de todas las cosas que este muchacho se encuentra en el mar, incluso una isla que tenía vida. Ajá. Bien interesante. El mar está lleno de misterios, y así pues todos los lugares de nuestro planeta hay muchos que tienen muchos misterios por descubrir, por explorar, y yo creo que no podemos quitarle esa parte fascinante a todas estas historias. Bueno, no deja de ser interesante rescatar nuevamente este enigma, este misterio que está rondando en nuestra historia desde la década del 50, 60, tuvo mucho apogeo en los 80, todavía sigue vigente, puesto que en el 2017 pues, se perdió un navío, un barco allí. Entonces, hombre, qué interesante poder ahondar en el tema como lo hemos hecho hoy, pero también darle espacio a ese misterio que encierra esta parte geográfica de nuestro planeta. De mi parte, Mauro, creo que esa es mi conclusión. Bueno, Raúl, entonces llegamos al final de este episodio. No me quiero despedir sin recordarles que nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com, que nuestro podcast es un podcast de cultura, sociedad y misterio. Y si les gusta este tipo de contenido, pues esperamos que nos escriban y nos den sugerencias de lo que quieren escuchar. Raúl, nos escuchamos en un próximo episodio. Mauro y oyentes, hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.